El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias, mi Dios, mi Rey. Háblanos con esa palabra que ya nos traiga vida, aliento. Gracias, Señor, en medio de todas las cosas, pues tú eres nuestro Dios precioso, el Dios en quien hemos esperado. Muchas gracias, Dios. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Dios está de nuestra parte, y si Él está de nuestra parte, yo sé que vamos a poder seguir adelante. Hay un texto que quiero comenzar o que quiero compartir de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para enseñarte en este día. Y yo mismo soy enseñado por Él. Y ayer estuvimos leyendo en Lamentaciones capítulo 3 y los primeros versículos, especialmente donde nos estaba hablando de cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que es parte de la gran fidelidad que nos enseña a nosotros, y les compartí en la palabra cómo es importante aprender a descansar en el Señor, aprender a esperar en Él, y los que esperan en Él, dicen otros textos, no esperan en vano. Pero más adelante en ese mismo pasaje, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 y 40, hay unas expresiones que son importantes para tenerlas en cuenta en nuestra vida. Y hace una pregunta. A mí me fascina la Biblia cuando de parte de Dios nos hace preguntas, porque pienso que constantemente en nuestro cuestionar de la vida, en las situaciones que tenemos que enfrentar, a veces le hacemos preguntas al Señor, pero en la mayoría de ocasiones, por no estar conectados o por no haber aprendido a escuchar esa voz de Dios, nos quedamos sin respuestas. Y aquí, a través de Jeremías, en el versículo 39 de este precioso libro del Antiguo Testamento, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿No te parece interesante esa pregunta? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? A veces nos lamentamos generalmente por cosas del pasado, por cosas que pudieron ser, pero no fueron, por oportunidades que perdimos, o por decisiones equivocadas que hicimos, por situaciones que permitimos en nuestra vida, y que abrimos el corazón quizás donde no teníamos que abrirlo, por aceptar negocios que no debimos de haber aceptado, por emprender cosas sin haberle consultado a Dios, y pudiera la lista ser bien extensa, por consejos que quizás buenos que nos dieron en un momento preciso, quizás de nuestros padres, quizás de hombres o mujeres de Dios que tenían la inspiración del Espíritu Santo, pero nos pareció mejor el concepto que nosotros teníamos, y viene una serie de lamentos en nuestro corazón, que justamente este libro se llama Lamentos o Lamentaciones, porque el profeta Jeremías, que es conocido en el contexto como el profeta que siempre está llorando, viendo la condición del pueblo, la dureza del corazón del pueblo, viendo también el castigo o la determinación que Dios tomó sobre ellos, y es un hombre que vive quebrantado el corazón, y en el contexto de este pasaje justamente hace esta pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Voy a decirlo más personal, permítame decirlo de esta manera. ¿Por qué te lamentas, o cuál es el lamento que tienes en tu vida? Algunos dirán: gracias a Dios tengo contentamiento en mi corazón, y pues lo que hice ni modo de arreglarlo. Pero Él da un consejo, y dice seguidamente en el versículo 39: más bien laméntese el hombre en su pecado. Creo que esta expresión es tan dura, tan complicada, porque normalmente nos lamentamos, como decía, por las cosas que nos sucedieron. Y pudiera volver a repetir la lista que les hice, pero el consejo que nos da, más bien las consecuencias, buenas o malas, que tengamos hoy, es producto de muchas veces por aciertos que hicimos, atendiendo el consejo de Dios, y tal vez no hay un lamento, sino una gratitud a Dios por la fidelidad que Él ha tenido para con nosotros. Pero también no vale la pena lamentarnos por las consecuencias de las decisiones que tomamos, sino más bien por el pecado,
por no haber tenido en cuenta a Dios en nuestra vida, por haberlo sacado de nuestro corazón, o quizás por la ignorancia que teníamos de parte de Dios. Algo bien interesante, porque cuando comenzamos a lamentarnos, normalmente lo justificamos y buscamos culpables. Culpamos a nuestros padres, culpamos quizá a los profesores de nuestros colegios, a los amigos, a las personas que abusaron de nosotros, a familiares, a hermanos, pero no nos damos cuenta que todo eso nos aconteció simplemente o por falta de conocimiento o por falta de determinación, de decisión dentro de nosotros. Alguna vez hice una encuesta en una conferencia que estábamos dando para parejas, para esposos. Y una de las preguntas que le hicimos en un espacio donde el Espíritu Santo estaba ministrando, y la pregunta era, si volvieras a tomar la decisión o si tuvieras la oportunidad de volver a escoger con quién era la persona que iba a vivir toda la vida, ¿escogerían a la misma persona que dijiste sí? Creo que el 90% estaba seguro, diría sí, lo volvía a hacer. Pero habían unas parejas, que era un grupo grande, que dijeran, simplemente creo que es una locura que cometí. Pero también habían personas dentro de ese grupo que estaban asistiendo solas, también buscando una restauración para sus vidas. Y alguna de ellas manifestó y dijo, el peor error que he cometido en mi vida es haber aceptado a esa persona que tocó a la puerta de mi corazón y la permití entrar. Y eso me trajo consecuencias hasta el día de hoy. Y luego añadió diciendo, y no solamente yo sufrí las consecuencias, sino que los hijos que llegaron producto de esa relación. Se lamentaba simplemente por haber conocido esa palabra. Pero qué bueno que en momentos como estos, y a veces en las reflexiones que Dios nos lleva a tener en cuenta, muchas de las cosas que hemos sufrido ha sido por decisiones que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, o nos dejamos llevar por los apetitos internos de nuestra carne, o por el ofrecimiento de personas que llevan otro interés y no eran personas ni enviadas por Dios, sino que las permitimos en nuestra vida, o decisiones que permitimos, o como está diciendo aquí el texto directamente en el versículo 39 de Lamentaciones 3, era una falta que estábamos cometiendo. Y aunque había una vocecita interna por ahí en la conciencia, a veces muy suave, que nos dijo o nos decía en esos momentos, y nos dice aún, porque tenemos que enfrentar situaciones como esa, no lo haga. No lo haga, porque esto va a traer consecuencias. Y hay gente que, a pesar de que ha escuchado esa voz, que a la final se va a dar cuenta que ha sido la misma voz de Dios hablándole en muchas ocasiones, diciéndole, hijo, hija, yo no quiero que tomes esa decisión porque va a traer consecuencias. Yo no quiero verte llorar, yo no quiero verte fracasar, yo quiero el bien para ti. Pero a veces somos tan duros, y he conocido a personas tan obstinadas que dicen, no importa, yo pago las consecuencias, y vaya que han tenido que derramar lágrimas. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que el versículo 40 de aquí de Lamentaciones, capítulo 3, nos da unas soluciones bien interesantes. Y en oportunidades como esta sería importante ponerlas en cuenta. Dice ahí el versículo 40 de Lamentaciones 3, que en ese reconocer la falta que hemos cometido, los pecados que hemos cometido, es que comencemos a escudriñar nuestros caminos. Uno de los proverbios escritos por Salomón dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y este texto, o en el día de hoy lo voy a decir de esta manera, Dios nos está llamando a que revisemos el camino que hemos escogido. Uno de los cánticos que me gusta entonar muchas veces es uno que dice, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame. Y luego más adelante ese mismo cántico, que es tomado del Salmo 25, dice, en ti he esperado todo el día, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Y luego termina diciendo ese cántico, que es tomado de un texto bíblico, enséñame a esperar en ti. Hay caminos que hemos escogido y Dios nos está tratando de redireccionar para que nuestra vida sea totalmente cambiada, sea transformada. Que en Dios tenemos la oportunidad
de cambiar lo que hasta el día de hoy hemos estado cosechando. Alguien dijo en algunas ocasiones, si no quieres seguir cosechando lo que estás recogiendo, cambia tus decisiones, cambia tu manera de pensar, pero sobre todo, ábrale el corazón al Señor para que Él te ayude a escoger de las mejores formas tu destino, tu camino, tus decisiones, para que Él sea tu consejero. Pero nace de un reconocer de que necesito la compañía de Dios. Nace de reconocer el consejo que dio el mismo Señor Jesucristo ahí en Juan 15:5, donde expresa que separados de Él nada podemos hacer. Aquí la palabra nos está diciendo, escudriñemos nuestros caminos. ¿Cuál es el camino que hemos escogido? A veces simplemente estamos tan ilusionados en tantas cosas y son tantas las decisiones que tomamos que quizás no hemos tomado la decisión más importante en nuestra vida, y es determinarnos, caminar con Dios, pase lo que pase. Porque eso nos va a traer bendición, nos va a traer ayuda. Hay un texto que me ha ayudado a mí tanto y está en uno de los salmos bien conocidos de la palabra, que es el Salmo 27, y en algunas ocasiones he estado compartiendo este versículo. Y en el versículo 4, después de que hace unas declaraciones bien preciosas, a mí me fascina este salmo, y lo voy a leer en la Reina Valera, porque tiene una seguridad en Dios. Sabe que Él es su luz, es su salvación, que aunque un ejército, dice el versículo 3, acampe contra Él, Él va a estar confiado porque sabe que Dios le va a ayudar, le va a dar las fuerzas, no va a haber temor en su corazón. Pero uno dice, ¿en qué radica esa seguridad que el salmista expresa para salir adelante, para salir vencedor? Y en el versículo 4 da una clave bien interesante de ese escudriñar nuestros caminos. Escuche cómo dice el versículo 4, una cosa he demandado, le he pedido a Dios, a Jehová, y voy a buscarla. Una cosa. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, mi hermano o mi hermana? Que pedimos muchas cosas, pero ninguna de esas muchas cosas nos va a traer una orientación, una firmeza en nuestro corazón y una seguridad de que vamos a obtener lo que tanto anhelamos, lo que tanto buscamos. Dentro de esas muchas cosas que quizás tú quieres, mi hermano o mi hermana, hay una voz de Dios que puede escuchar en este día, que bien te puede estar diciendo, hija, hijo, de todo lo que me estás pidiendo, escoge una de todas ellas. ¿Cuál de todas esas cosas que quieres escoger, decisiones que quiere escoger, caminos que se abren delante de ti, cuál de todos escoge? Porque esa es la clave que nos está hablando aquí en el Salmo 27 de parte de David. ¿Cómo salió victorioso? Y creo que aquí abre el corazón y nos da una clave para cada uno de nosotros, porque nos dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál es la petición que tienes en este día delante de Dios? ¿Qué es lo que necesita? Hay oportunidades que Dios nos dice, hijo, estoy de tu parte, te quiero ayudar. Dime qué quieres que haga. El Salmo 81 a mí me fascina. Hay una expresión también que Él expresa después de que Él ha mostrado la disposición para guiar al pueblo, pero que ese pueblo escogió mal camino. Y hay una expresión que dice en ese mismo salmo que dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Es la expresión como lo dice en la Reina Valera del 60, en la versión de la Biblia. Pero en otras versiones me gusta la traducción o la forma como está escrito. Dice, dime qué es lo que quieras y yo te voy a responder. ¿Sabe que me fascina hablar de Dios, esto de parte de Dios? Porque es lo que me ha dicho a mí en muchas ocasiones. Y sé que en momentos como estos Dios también te lo está diciendo a ti. Hija, hijo, ¿qué es lo que quiere? Escudriñe tu camino. ¿Has escogido bien? Tal vez muchos dirán sí. ¿No te gustaría cambiar algunas cosas? Es la pregunta que Dios nos hace constantemente. Y nos invita a no escoger a la ligera.
sino que escudriñemos nuestros caminos, como nos está diciendo ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Pero algo que yo añadiría ahí, y un consejo que te daría, es que escudriñes ese camino, no según tu propio concepto, sino con la ayuda de ese recurso tan importante, esa persona tan maravillosa que Dios nos ha regalado y que está dentro de ti, que es la presencia del Espíritu Santo. Hay momentos que yo le he dicho, Espíritu de Dios, ven, necesito dialogar contigo. Necesito que me traiga la inspiración del Padre, la dirección del Hijo, porque tengo estas decisiones para tomar. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el consejo que me da? Porque no quiero tomar decisiones que quizás me van a apartar de Dios, sino al contrario, aquellas que me van a acercar a Él, que me van a edificar, que van a fortalecer mi interior y que me van a ayudar a soltar tantas cosas que a diario recogemos durante el día. David decía, una sola cosa he demandado al Señor y esta yo buscaré. ¿Cuál era? Ahí en el versículo 4 del Salmo 27 lo expresa diciendo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Ahí lo dice, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para aprender en su santo templo. Cuando la prioridad de Dios en nuestra vida, que inclusive es uno de los mandamientos que de niño nosotros nos enseñaron, amar a Dios sobre todas las cosas, pero no lo enseñaron, lo repetimos, pero no lo practicamos. Quizás es la decisión más importante que hombre o mujer alguna pueda tomar, de decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Y David no solamente en el Salmo 27 está expresando un deseo, sino está diciendo por qué él toma decisión. Una cosa, dice él, estoy pidiendo a Dios. Pero eso que está pidiendo sabe que va a ser la solución para poder realmente buscar esa presencia del Señor. Porque si volvemos al texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, la primera parte está diciendo, escudriñemos nuestros caminos. Y luego dice, busquemos y busquemos. Escudriñemos. Pero ese buscar no es un buscar superficial. Me gusta mucho, me gusta observar mucho las cosas y a veces estoy en lugares donde las hermanas especialmente hacen esa campaña de aseo, ese día de aseo a la casa. Algunas he visto que son muy superficiales, mira únicamente la basurita que trae o el polvito que es más visible y hay otras que son muy, muy juiciosas y colocan la escoba, la mete debajo de los muebles, mueven los muebles si es posible, luego hacen un aseo, pero no un aseo superficial, sino un aseo bien concienzudo, que el lugar quede limpio, que tenga buen olor. Es muy parecido a lo que Dios nos pide. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y más aún si le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a buscar qué cosas están quitándome las fuerzas para no conocer, para no entender lo que Dios quiere hacer conmigo. Y luego dice, después de que descubramos aquello que nos está separando de Dios, que nos está quitando la fuerza, la visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros, luego sí, volvamos al Señor. Qué bueno ir cada mañana a la presencia del Señor. En espacios como estos donde nos podemos unir, donde podemos escudriñar y encontrar el consejo de Dios. Porque hago un paralelo con lo que dice el Salmo 27:4 y vuelvo y reitero, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice ahí, todos los días de mi vida para contemplar. Ese contemplar es ver la grandeza, el poder de Dios. Y es mi oración, mi hermano, mi hermana, tanto personal como colectiva, que Dios se ha revelado a su vida. Que la cruz se revele a su vida. Y cuando estoy hablando de la revelación de la cruz, pueda comprender perfectamente toda la victoria que Dios nos entregó y los derechos espirituales y la herencia que Dios nos entregó a través de Jesús.
que allí fueron clavados, y lo dice Pablo ahí en Colosenses, todo aquello que nos era contrario, todos los decretos, todo lo que el infierno quería hacer con nosotros. Pero hay que comprenderlo, hay que creerlo y hay que tomar la decisión de que por encima de todas las ocupaciones, de todos nuestros sueños, nuestras esperanzas, inclusive las decisiones mal tomadas, podamos redireccionar nuestro camino y, como dice ahí en Lamentaciones 3:40, busquemos y volvamos al Señor porque nos hemos apartado. David dice en el Salmo 27, porque allí voy a contemplar la grandeza, la hermosura de Dios, y Él me va a enseñar un estilo de vida diferente, parafraseando el pasaje. Y luego hay otro por qué, hay un para qué y hay un por qué. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En medio de los peligros que vivimos a diario, de las situaciones, de la inseguridad, de todo lo que se está moviendo en nuestros medios, el mejor refugio, esté donde estés y donde podemos llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres amados y todos aquellos que abren el corazón, es llevarlos al Señor para que estén protegidos. No es escondernos, no es huir, es llenarnos de la presencia de Dios, teniendo la plena confianza de que Él nos va a guardar y pudiéramos aplicar lo que leíamos en el momento de oración, lo que dice Romanos 8, a partir del versículo 31, y donde expresa más adelante, Dios nos va a dar todas las cosas, porque si nos regaló a su Hijo, cuánto más las cosas que necesitamos a diario. Pero sobre todo, el que Dios sea el que nos guarda, nos protege, el Dios que nos alienta, que nos guarda en su reservado, en un lugar reservado únicamente para sus hijos, donde vamos a ver la victoria, donde vamos a ver la bendición de Dios. Mi hermano, mi hermana, tenemos oportunidades preciosas en Dios. No las desperdicie. Abre tu corazón y dígale, Señor, definitivamente quiero tomar la decisión de caminar contigo por encima de todas las cosas, porque tú eres lo más precioso que puedo encontrar en esta vida, Señor. Porque tú me vas a dar razones para seguir luchando y no flaquear ante las situaciones que estamos viviendo. Porque yo sé, y es algo que yo le expreso al Señor, yo sé que contigo, Señor, voy a ver la victoria, voy a recibir la sanidad, voy a recibir fuerzas nuevas cada día y voy a ser alentado por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia. Que si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué bueno es lo que tú nos enseñas, qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos alienta, que nos vivifica, que habla a nuestro corazón, Señor, y que nos invita a tomar decisiones, determinaciones radicales en nuestra vida. Yo sé que tú tienes lo mejor para mi hermano, para mi hermana, para mi vida, Señor, para mi familia. Habla a nuestro corazón, derriba cualquier argumento que quizás nosotros estemos levantando, Señor, y que prestemos atención, Señor, al llamado que tú nos estás haciendo en momentos como estos, Señor, de aprender a no lamentarnos por las cosas que pasaron en nuestra vida, sino por aquellas, Señor, que nos están haciendo desviar de tus propósitos, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que lo mejor que puede pasar en nuestra vida es caminar contigo, que te reveles a nuestra vida y que podamos declarar y caminar sabiendo que tú eres nuestro refugio seguro en medio de todas las cosas, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por tu amor y por lo que vas a hacer hoy con tu pueblo, amado Señor. Muchas gracias, Señor. Te doy gloria, te doy honor a ti, Padre. La honra y la alabanza sean para ti, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo, tiene planes maravillosos. Búsquelo con todo el corazón. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.